Hola, mi nombre es Andrés Camilo Vela del Carabao Noveno y presento esta actividad para el pensamiento tecnológico. ¿Cuáles fueron los 5 eventos más importantes que haya aportado la computadora hoy en día? El número uno fue la invención del transistor en 1947. La creación del transistor permitió que el reemplazo de los bulbos de vacío que se utilizaban en las primeras computadoras. Los transistores eran más pequeños, más eficientes y mucho más confiables, lo que llevó a la creación de circuitos integrados y microprocesadores más avanzados. El segundo fue el desarrollo del lenguaje de programación Fortran en 1957. El primer lenguaje de programación de alto nivel permitió a los programadores escribir programas utilizando una síntesis más simple. Esto hizo que fuera mucho más fácil y rápido escribir un código, lo que llevó a la creación de programas más avanzados y complejos. El tercero fue la creación el ARPANET en 1969. Precursora de la Internet, la creación de la ARPANET fue fundamental para el desarrollo de las comunidades y la colaboración en línea. La ARPANET permitió la transferencia de datos y de archivos entre computadoras ubicadas en diferentes partes del mundo. El cuarto fue la invención del mouse en 1964. El mouse revolucionó la forma en la que interactuamos con las computadoras. Antes de su invención, los usuarios tenían que interactuar con las computadoras utilizando teclados y comandos escritos. El mouse permitió una interacción más intuitiva y natural con la computadora. El quinto fue el lanzamiento de Apple Macintosh en 1984. La Macintosh fue la primera computadora personal con una interfaz gráfica de usuario. La GUI permitió a los usuarios interactuar con la computadora haciendo clic en iconos y ventanas en lugar de escribir comandos en la línea de comandos. Esto hizo que las computadoras fueran más fáciles y accesibles para el público en general. Estos fueron los 5 eventos más relevantes del video. Sistemas de numeración. Un sistema de numeración es un grupo de símbolos y reglas que permiten construir todos los números válidos en el sistema. Los sistemas de numeración pueden clasificarse en dos grandes grupos, posicionales y no posicionales. El sistema numérico decimal. Este fue una invención de la India que se creó a fines del siglo V después de Cristo. El sistema numérico decimal está en los 10 dedos que tenemos los humanos en las manos, los cuales siempre nos han servido de base para contar, y este sistema surgió por la necesidad de contar o agrupar. Desde el Neolítico, los sistemas de cómputo y numeración se fueron complicando y enriqueciendo progresivamente. El sistema decimal es la representación de cantidades utilizando como base aritmética las potencias del número 10. Este sistema es el más utilizado en todo el mundo. Una de las características que todos conocemos son los símbolos, los cuales son el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Y el sistema decimal es un sistema posicional, que significa que en función de la posición que ocupa cada símbolo tendrá un valor diferente. Por ejemplo, no es lo mismo el número 12 natural que el 1, aunque ambos números utilizan los mismos símbolos. 10 unidades de un orden cualquiera hacen una unidad de un orden inmediato superior. Por ejemplo, 10 centenas son una unidad de un millar. 6 centenas son 600 unidades. Y 3000 decenas son 3 decenas de millar. El sistema octal, su origen en la antigüedad, cuando las personas usaban sus manos para contar de 8 en 8 los animales. Este sistema de numeración octal se originó a partir del sistema binario, porque este necesitaba muchos dígitos para representar solo un número. A partir de entonces se crearon los sistemas octales y hexagonales, que no requieren de tantos dígitos y que fácilmente pueden convertirse al sistema binario. Las características del sistema octal es que es un sistema de numeración posicional de base a 8, es decir, que consta de 8 dígitos, que son el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. Por lo tanto, cada dígito de un número octal puede tener cualquier valor
de 0 a 7. Voy a explicar el método para pasar del sistema decimal al sistema octal mediante un ejemplo. Escribiremos el número 768 en base a 8. Dividimos el número entre 8. Si el cociente es mayor o igual que 8, lo dividimos entre 8. En nuestro caso, el cociente es 96, mayor que 8, por lo que lo dividimos de nuevo. Continuamos así hasta obtener un cociente menor que 8, en nuestro caso el cociente es 12, mayor que 8, así que lo dividimos de nuevo. El cociente es 1 menor que 8, con lo que hemos terminado el proceso. Hemos indicado los restos con 2 rayas y el último cociente con una circunferencia. El número en base a 8 es último cociente, último resto, penúltimo resto, segundo resto y primer resto. En nuestro caso, el último cociente es 1, el último resto es 4, el penúltimo resto es 0 y el primer resto es 0. Por lo tanto, el número 768 en base octal es 1400, es decir, 1400 es igual a 768 en base octal. El sistema hexadecimal. La elección de las palabras A y F para representar los dígitos superiores a 9 no se dio de una manera universal en la historia temprana de las computadoras. Durante la década de 1950, algunas instalaciones favorecieron el uso de los dígitos del 0 al 5, con un carácter macrón, que es este, para denotar los valores del 10 al 15. Sin embargo, hubo matemáticos que se opusieron a dicha teoría en el Laboratorio Nacional de Boghaider. Consideró que la elección de A a F era hasta cierto punto ilógica y en una carta al director de la SASM de 1968 propuso un conjunto de símbolos completamente nuevo basado en las ubicaciones de los bits, el cual no obtuvo mucha aceptación. El sistema hexadecimal actual fue introducido en el ámbito de la computación por primera vez en IBM en 1963. Una representación anterior con 09 y UZ fue usada en 1956 por la computadora Bendix G15. Debido a que el sistema de numeración normal es en base decimal o base 10, se optó a la idea de usar las 6 primeras letras del alfabeto para poder suplir los números que hacían falta. De esta manera, los símbolos que se utilizan en el sistema hexadecimal son los siguientes: el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y A, B, C, D, E y F. Veamos un método para pasar del sistema decimal al sistema hexadecimal mediante un ejemplo. Escribiremos el número 460 en base a 16. Dividimos el número entre 16. Si el cociente es mayor o igual que 16, lo dividimos entre 16. En nuestro caso, el cociente es 28, que es mayor que 16, con lo que lo dividimos de nuevo.
Continuamos así hasta obtener un cociente menor que 16. En nuestro caso, el cociente es 1 menor que 16, con lo que hemos terminado el proceso. Hemos indicado que los restos con dos rayas y el último cociente con una circunferencia. El número de base 16 es el penúltimo cociente, el último cociente, el último resto, penúltimo resto, segundo resto y el primer resto. Teniendo en cuenta que 10 es A, 11 es B, 12 es C, 13 es D, 14 es E y 15 es F, en nuestro caso el último cociente es 1, el último resto, es decir, 12, es C, el penúltimo resto es 12, es decir, C, y el primer resto es 0. Por lo tanto, el número 460 en base hexadecimal es C. Que es decir, el sistema binario, este sistema moderno, fue documentado en su totalidad por Leibniz en el siglo XVIII en su artículo Explicación de la aritmética binaria. En él se mencionan los símbolos binarios usados por los matemáticos chinos. Leibniz utilizó el 0 y el 1, al igual que el sistema de numeración binario actual. El sistema de números binarios es el más fundamental en sistema numérico que se utiliza en todas las computadoras. Cualquier dispositivo digital que vemos hoy en día, desde celulares hasta Smart TVs, utilizan el sistema binario. Este sistema sigue reglas muy similares al sistema decimal, el que usamos diariamente, pero en lugar de utilizar una base decimal de 10 números, se utiliza una base de 2 números, que es el 0 y el 1. Las características del sistema binario son, este está compuesto por dos dígitos o elementos, que son el 0 y el 1, y también se le conoce el sistema base 2, ya que utiliza potencias de 2 para representar los números. Voy a mostrar un ejemplo para cómo transformar 1101 a sistema decimal. Entonces, 1101 iría 1 por 20 más 0 por 21 más 1 por 22 más 1 por 23. Que esto sería igual a 13. Todos estos ejemplos de los sistemas aportan a la tecnología hoy en día, pero el más importante es el sistema binario. ¿Por qué? El sistema binario está en las computadoras, ya que todos los datos y operaciones en las computadoras se realizan en el sistema binario. Las unidades de procesamiento utilizan circuitos integrados que utilizan solo dos estados, encendido o apagado, para transmitir y procesar información. También nuestros dispositivos móviles, como teléfonos inteligentes y tablets, también usan el sistema binario para poder procesar datos. Los procesadores móviles utilizan la misma tecnología que los procesadores de computadoras. Gracias.